En el estudio anterior estuvimos hablando sobre conceptos de mayordomía y del entendimiento de la Escritura, de que todo es de Dios, ¿sí? Y eso incluye al mundo como lo que en él habita, y aún todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él, y todo lo que tenemos y lo que somos, ¿sí? Le pertenece a Él, y que simplemente somos personas que van a administrar esto que es de Dios, ¿sí? Y bueno, he mencionado algunas palabras en ese estudio y voy a mencionar la primera de hoy, que es la continuación de ese estudio. Y la primera palabra que vamos a ver es generosidad. ¿Qué la Biblia nos habla en cuanto a la generosidad? Vamos a ver algunos pasajes y vamos a ver varios, así que como ustedes saben estamos enseñando en forma temática. Eso quiere decir que vamos a tomar un tema y desarrollarlo en la Escritura, no así cuando enseñamos, por ejemplo, primero a los Corintios, que nos detenemos en cada capítulo o pasaje o porción y estamos ahí por lo general. En este caso es temático, así que vamos a ver varios pasajes. Segundo a los Corintios, capítulo 8, vemos este concepto de generosidad y dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que os se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y Pablo está en estas palabras exaltando a esta iglesia. Está reconociendo algo que ellos tenían, ¿sí? Que era generosidad. Dice que ellos abundaron en riqueza de su generosidad. No es que dieron generosamente, sino que lo dieron en riquezas. ¿Sí? Dieron más allá de sus fuerzas, dice. Porque la generosidad no está condicionada por los bienes materiales. La generosidad no está condicionada por tus finanzas. La generosidad no está condicionada por tu sueldo, por tu ingreso. La generosidad no está sujeta a lo material. La generosidad va más allá de los bienes de este mundo. La generosidad tiene que ver con algo de adentro, de lo que soy. ¿Sí? Vamos a ver varios pasajes en cuanto a esto, pero pensemos justamente que como no se condiciona por los bienes materiales, esta iglesia pudo, aunque pasaba profunda pobreza, aunque estaba pasando muchísimas necesidades financieras, económicas, materiales, ellos abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos entendían de que no le estaban dando esta ofrenda, esta muestra de gracia, no lo estaban dando para los hombres, sino que lo habían dado para el Señor. Y bueno, el grupo con el cual estaba Pablo quedó completamente sorprendido por la generosidad de esta iglesia. O sea, ellos vieron que eran muy pobres, estos creyentes, financieramente, y no pensaban ellos que iban a dar lo que dieron y cómo lo dieron. Fíjense que dice versículo 5, y no como lo esperábamos. Teníamos una expectativa de recaudar una muestra de gracia financiera para ayudar a los santos y necesitados de Jerusalén, y nos sorprendieron. Dieron más allá de nuestra expectativa. Y vemos esto justamente, que se dieron primeramente al Señor, por eso es que se pudo dar esto. Porque si no se daban al Señor primeramente, esto no podía ser real. ¿Por qué? Porque uno va mirando lo que tiene y lo que no tiene, y eso condiciona su dar. Pero ellos se entregaron al Señor completamente y por eso dieron de esa forma generosa. Ahora, fíjense que cuando hablamos de que uno es generoso y que uno da generosamente, se encuentra con un problema. Veamos ahí Proverbios 19:6. Proverbios 19:6 dice justamente que hay un problema que acecha
a los que son generosos. Andrés, por favor, ¿puedes leerlo bien fuerte? Proverbios 19:6 nos habla en cuanto a este problema que van a tener los generosos. Lo llamo problema en el sentido de algo con lo que tienen que lidiar. ¿Qué dice el pasaje? Muchos buscan el favor del generoso. Cada uno es amigo del hombre que da. Claro, entonces cuando uno es generoso y comienza a dar y uno tiene, ¿sí?, para dar, se llena de amigos, ¿no? Las riquezas traen también, o que alguien sea generoso trae muchas amistades, ¿sí? Dentro del pueblo cristiano decimos, bueno, mayormente se acercan y les comparten motivos de oración a esos que son generosos. Te comparto un motivo de oración porque te estoy orando, justo me está costando tal o cual cosa. Después no comparten con nadie su motivo de oración, solo con el que es generoso. O sea, ahí te das cuenta la motivación de su motivo de oración. Y es lo que el pasaje nos dice, tiene que lidiar con esto el que es generoso. Bueno, la Escritura nos habla de cómo debemos administrar para no caer en eso de que la gente se aproveche del que es generoso. Pero veamos esta realidad, es un problema que él tiene. Cuando es generoso te vas a encontrar con una realidad de personas que se van a querer aprovechar de vos. Pero también Proverbios 11:25 nos habla acerca, yo puse acá una promesa, y que es algo real que se da cuando uno vive de esta manera generosamente, ¿sí? Proverbios 11:25, le voy a pedir a Gaby Santillán que lo pueda leer fuerte, por favor. ¿Qué nos dice este pasaje en cuanto a el que es generoso, ¿no? Porque uno va dando y se encuentra con realidades. ¿Qué nos dice el pasaje? El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. En este pasaje entendemos que el ser generoso no tiene que ver con lo material. Fíjense que habla del alma. El alma generosa. El alma es quién sos vos. Ahí está tu carácter, tu personalidad, tus emociones. En el alma es el asiento de quién sos vos. El alma generosa, o sea, el que es de adentro generoso, no de afuera, el que es de adentro, ¿sí?, generoso, será prosperado. No está hablando ahí en esta porción de los bienes materiales, sino del alma. El que de alma es generoso, de alma va a prosperar. Su alma prospera. Ahí está hablando de lo que es él. No está hablando de sacar un pasaje fuera de contexto. Está hablando de quién es él. Él es generoso. O sea que el creyente en Dios es generoso y puede serlo de alma, no en lo material necesariamente, no lo condiciona. Ahora fíjense que dice que va a ser prosperado. Y esto es algo maravilloso y que se puede experimentar. Cuando uno lo vive de esta manera se puede dar cuenta que esto es real. Dios tiene razón. Pasa esto en el alma de esta persona. Pero el versículo anterior, el 11:24, ¿sí?, que está ahí nomás, porque el que leímos es el 25, ahí nos habla también, sí, de lo material, sí, de las cosas que tenemos ahí. Manu, Agüero, ¿qué dice el pasaje? Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces acá dice algo el pasaje. Hay personas, que después habla de que son las almas generosas, hay personas que continuamente están repartiendo, continuamente están dando. Y como continuamente están dando, le es añadido más. Para sí mismos no, para seguir repartiendo. Recuerden el concepto de mayordomía. Todo es de Dios, ¿sí? Entonces, como Dios tiene todo, Él quiere darlo, porque de Él aprendemos a dar. Dios es generoso, Dios es dadivoso, y Él quiere dar a la humanidad, a los hombres, y a su pueblo quiere dar. Y quien esté dispuesto a dar, el Señor le va a dar para que reparta. Pero hay un riesgo cuando recibe muchas cosas de Dios.
que se quede más de lo que es justo. O sea que si vos te quedás con el vuelto del Señor, vas a venir a pobreza. O sea que Dios nos va a dar para que sigamos dando, nos va a dar para que sigamos dando, pero de pronto, me quedo un poquito, me quedo más, te venís a pobreza. Porque el Señor quiere darte para que sigas dando. Ahí quédense ustedes, ahí nomás, no hace falta que se muevan, pero en 2 Corintios 9, el versículo 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Si vos estás, dice acá, sembrando poco, vas a recoger poco. Dice, y el que siembra generosamente también segará. Y está hablando de los bienes materiales, de las cosas, de las posesiones. Entonces dice, bueno, esto se cumple la ley de la siega. Si vos pones poco, poco vas a recibir. Y si empezás a sembrar mucho, mucho vas a comenzar a recibir. Entonces cuando comiences a sembrar mucho, vas a encontrar que hay mucho para recoger también. Y luego nos habla acá de que, fíjense que dice el versículo 8, y por eso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, si todo lo suficiente, dice, abundéis para toda buena obra. O sea que el Señor nos va a dar todo lo suficiente con el objetivo de ¿qué? De que podamos abundar, ¿sí?, en dar generosamente, con alegría, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es generoso, porque Dios es dadivoso y quieren que sus hijos sean imitadores de Dios. Que aprendamos de Él y que vivamos como Él nos dice en su palabra. Entonces Él nos puede prosperar, pero si nos quedamos con más de lo que es justo quedarnos, porque somos ¿qué? Mayordomos, somos administradores. Ese dinero no es nuestro, es de Él. Y si nos quedamos con ese dinero que Él nos da para que demos, vamos a ir a pobreza. O sea que es muy probable que el creyente pueda venir a pobreza económica porque se está quedando más de lo que es justo. Y es probable que en ese momento viva una vida económica o financiera en pobreza por robarle al Señor, porque no es nuestra plata, es suya. Así que debemos evaluar cómo administramos las finanzas, ¿no les parece? Porque si todo es suyo y no debemos quedarnos con más de lo que es justo, habría que ver si la pobreza que podemos llegar a experimentar a veces no es consecuencia de pecado más que una prueba del Señor. Habría que evaluar. No podemos generalizar y decir que todos los pobres es porque se quedaron más de lo que es justo. Nunca debemos generalizar. Pero habría que cuestionarse si a veces la pobreza que experimentamos no es porque nos quedamos con más de lo que es justo. A solas con el Señor vamos a encontrar la respuesta. Veamos que este concepto de generosidad, ¿sí?, lo vemos en la Escritura. Los creyentes en Dios, ¿sí?, viven de esta manera. Éxodo 35, 4 y 5 se nos menciona en cuanto a que Dios quiere hacer parte al pueblo, a la nación de Israel, para esta gran obra que iba a ser de la creación de la casa de Dios o el tabernáculo, ¿sí?, que más adelante se hace el templo. Pero acá lo primero que está haciendo, que no había un lugar físico donde ejecutar un montón de sacrificios y demás, se va a comenzar a elaborar. Y Dios habla con Moisés y le va a dar indicaciones de lo que tiene que pasar. Y eso es lo que está hablando todo este contexto de Éxodo capítulo 35,
Pero el versículo 4 y 5, Josu, ¿puedes leerlo fuerte, por favor? Y habló Moisés y a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado: tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce. Cuando vemos este pasaje vemos que hay una lista interminable de cosas y de materiales que se necesitan. Cualquier integrante del pueblo de la nación de Israel podía colaborar según su condición económica. Los que eran más pudientes quizás podían hacerlo con oro y otros no, pero la posibilidad y el privilegio lo tenían todos, porque hay muchos requisitos ahí de lo que se necesitaba. Así que muchos podían colaborar en todo esto. Pero esto debían hacerlo los que eran generosos. El resto del pueblo tenía que estar al margen, porque es una invitación a que se sumen a esto que Dios está haciendo. ¿Querés ser parte de esto? Sumate, hacelo, podés hacerlo. No hay una cantidad de oro que tenés que dar, no hay una cantidad de plata, de piedras, metales preciosos, de rubíes, nada, hay una cantidad exacta. Podés hacerlo. Y hubo tanta generosidad en el pueblo que hasta sobraron, abundaron, porque Dios había provisto generosamente para su pueblo. Entonces el pueblo dio generosamente. Y siempre la administración se hace dentro del pueblo para el pueblo. Antiguo y Nuevo Testamento se maneja de la misma manera. Vamos a seguir viendo ese concepto que mencioné. Isaías 32:8, ahí tenemos justamente esto del generoso. Hablamos del alma generosa y que hay que dar generosamente, ¿sí? Y ser parte de lo que Dios está haciendo generosamente. Isaías 32:8, ¿sí? Nos va a decir acá justamente algo que nos da que pensar. Isaías 32:8, Carlos, ¿puedes leerlo por favor? Fuerte. Está bien, dale, gracias. ¿Otro que lo puede leer? José, por favor. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidad será exaltado. Gracias. Acá fíjense que está todo lo contrario de lo que nos habla de los malos. Si vos mirás los proverbios, vas a ver que hay muchas veces que se hablan de los malos. Y la tendencia de los malos es vivir pensando ¿qué? Maldades, iniquidades y cómo hacer mal a otros. Y en eso vive pensando. Ahora se nos habla acá del creyente en Dios que vive pensando lo opuesto, lo contrario. Vive pensando en cómo bendecir a otros, cómo ayudar a otros. ¿Qué puedo hacer? Maquinando. Se llena de pensamientos llenos de generosidad. ¿Cómo puedo ayudar a otros? No simplemente se limita a lo económico. El alma generosa, o sea, lo define y vive pensando cómo ayudar a otros. ¡Wow! Es esto algo completamente lo que el mundo te está ofreciendo. Te está diciendo que vos tenés que pensar en vos, que vos tenés que trabajar en vos, en lo tuyo, en lo que tenés, en hacer crecer lo tuyo, en hacer crecer todo lo que esté a tu alcance. Y acá te dice que lo que debemos pensar nosotros continuamente es cómo ayudar a otros. ¿Por qué? Porque no estamos en este mundo para nosotros mismos, porque solo somos mayordomos. Tenemos que vivir pensando para los demás. Y dice que el generoso vive pensando generosidades y este va a ser exaltado, porque vive pensando en hacer bien. Ahora, Primera de Timoteo 6, acompáñenme ahí en el Nuevo Testamento, y en Primera de Timoteo capítulo 6 tenemos acá, fíjense el versículo 17 al 19 dice así, Primera de Timoteo 6, 17.
A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Acá Pablo le está diciendo a Timoteo que exhorte a los ricos de este siglo. Está hablando no de los ricos espiritualmente, sino en este mundo, o sea, económicamente. A ellos dirigite, dice, y que su vida esté centrada en lo eterno, en la vida eterna, y que eso sea algo interno. Entonces dice, no, dice que no sean altivos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, que continuamente piensen que las riquezas es simplemente un medio para ayudar a otros, para darle a otros, para dar generosamente a otros, y que no se crean en su soberbia que son dueños de todo. Es una actitud. Entonces, en ningún momento la Escritura condena las riquezas en sí, sino el uso que tienen las riquezas en el ser humano. Eso es lo que Dios condena. Cuando se llena el corazón de avaricia, de codicia, de materialismo, donde el que es pobre se desvive y se rompe el alma para tratar de hacer una escala social. Cuando eso es el todo de este creyente, su vida es hueca, vacía, efímera. Porque vive para este mundo nomás, vive para sí. O sea, no están mal las riquezas. Yo, por lo que veo en el pasaje, estoy plenamente convencido de que no hay nada malo en que haya creyentes que sean muy ricos, en que tengan muchísima plata. Creo que no está mal que tengan autos de alta gama. No creo que esté mal que tengan mansiones. No creo que esté mal que tengan todo lo que tienen. Si viven de una forma bíblica. Si cada día le dedican al Señor el tiempo que Él merece en oración, con la palabra, que todo lo que tiene esté dando y sea generoso, dadivoso, que hable del Señor, que predique el Evangelio. Si Él vive una vida cristiana tan genuina como la puede vivir vos, ¿cuál es el problema? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar o juzgar a un hermano que tiene bienes en este mundo y que es rico? No debemos hacerlo de ninguna manera. Pero se puede vivir en este mundo con riquezas y agradar a Dios. La palabra afirma esto. Entonces, fíjense que acá dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea que está bien que disfrutemos de los bienes materiales que tenemos. Está bien que disfrutes de tu casa, de cosas que puedas llegar a tener, de comodidades. No está mal tener comodidades. Algunos dicen, bueno, eso es re lujo, tener todas esas cosas es lujo. Pero ¿qué está mal que tenga lujo si cumple con el Señor todo lo que tiene que hacer, si sirve, si está dando y no se queda más de lo que es justo y demás? ¿Por qué hay que juzgar a ese hermano que tiene mucho o que quiere tener estas cosas? Si puede disfrutar de ellas. Ahora, si para disfrutar de eso se meten créditos que impiden que cumpla con sus deberes como ciudadanos y como hijo de Dios, ahí hay un problema enorme. Entonces, tenemos que este concepto de generosidad, la Escritura nos habla, y el que es creyente en Dios lo pudo vivir en el Antiguo Testamento, lo puede vivir en el Nuevo Testamento y se puede vivir hoy de esta forma, generosamente. O sea, el creyente en Dios puede vivir de esta manera. Puse dos palabras acá para la siguiente palabra que quise decir, que no sé cómo ponerlo, ustedes quizás pueden pensarlo bien. Sí, yo le puse equilibrio económico. Equilibrio económico. No sé qué palabra poner, ahí ustedes elijan la que más les guste. Marcos capítulo 12, fíjense en Marcos capítulo 12, tenemos nosotros al Señor mismo, en esta porción, Marcos capítulo 12, tenemos una enseñanza ahí que nos va a decir justamente, en todo este contexto,
que al Señor lo querían prender, lo querían atrapar, versículo 12. Marcos 12:12 nos habla acerca de eso. Que buscaban la forma de que el Señor se equivoque para atraparlos, era una amenaza, atentaba, hablaba la verdad, no se callaba, y de pronto denunciaba a los fariseos, de pronto a los saduceos, a los herodianos, a todos, a los soldados. No había persona que no cayera dentro de esta lista, porque él no estaba para agradar a los hombres, sino al Padre. Entonces era una amenaza política para muchos de ellos. Y claro, lo querían atrapar, y hasta se ponen en complot dos grupos, que es el agua y el aceite, que no se deberían juntar de ninguna manera, pero vieron en Jesús un enemigo en común y se unieron. Entonces en el versículo 13 dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, dos grupos que nada tienen que ver, uno bien político y otro bien religioso, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que le vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Cada vez que se acercaban al Señor Jesús, salían asombrados con la creatividad con la que tenía para responder a preguntas que no había respuesta. Eran grandes dilemas y que no se podían resolver y que ellos no habían encontrado la respuesta. Así que si todo ese grupo que se juntaba no encontraba la respuesta, este hombre que ni siquiera estudió en los grandes lugares, ¿cómo va a saber? Y siempre salían maravillados. Los prendía en su propia astucia. Y fíjense que acá les dice: yo le voy a responder, aunque hay hipocresía y me están tentando ustedes. Y el versículo 16: ¿de quién es esta imagen? Ellos dijeron: de César. Entonces les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El Señor Jesús lo que estaba diciendo con esto es justamente que realmente al estar en un mundo hay que cumplir con este mundo, con las cosas de este mundo, hay que cumplir. Pero eso nunca debe ser un impedimento para cumplir con lo que es de Dios. Entonces hay un deber que el pueblo de Dios tiene en el lugar donde se encuentre, ¿sí? Entonces tiene que pagar los tributos, tiene que pagar los impuestos, porque las naciones se rigen por todo esto. Y de esto se sostiene, de acá se financia todo para que esté funcionando en el sistema de leyes, de justicia. Estamos hablando de un montón de cosas que dependen de todo esto, ¿sí? Entonces esto es necesario. Y bueno, si estás en este mundo y sos ciudadano de un lugar, tenés que someterte a las leyes de este lugar. Y tenés que cumplirle. ¿Con qué le pagás? Con el dinero que ellos imprimen, con el que tienen, con la moneda. Así que Jesús dijo: bueno, este es de César, bueno, den a César lo que es de César. Pero a Dios, lo que es de Dios. Nunca, jamás debe llevar la fe cristiana a un fanatismo tal que el creyente no cumpla con sus deberes como ciudadano. Jamás. Entonces de pronto, ¿sí?, tenemos un pasaje similar a este, ¿sí?, en Mateo 17, acompáñenme ahí por favor, Mateo 17, 24, ¿sí?, Mateo 17, del 24 al 27, espero que lo puedan encontrar, 24 al 27. Emma, lee por favor fuerte este pasaje. Llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la
embargo, para no prenderles, ve al mar y echa en el suelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás de un platero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Gracias. Entonces en este pasaje tenemos un relato donde le piden a Pedro que cumpla con un impuesto que tenía, ¿no? Y se cree que este impuesto tenía que ver con aquellos que pertenecían a la realeza, no debían estar pagando, ¿sí? Los que eran hijos de la realeza no debían estar pagando estos tributos, estos impuestos. Entonces los que eran no hijos sí tenían que pagarlos. Y le piden este tributo que cumpla. Y el Señor, cuando entra Pedro, le dice: mirá, ¿de quién cobran? Y le explica esto, y luego le dice: mirá, lo vamos a pagar. Andá, sacá de este pez, vas a sacar una moneda que equivale a estas 2 monedas que nos están pidiendo, ¿sí? Y paga ese impuesto, ese tributo, aunque él no tenía que hacerlo. Él podía haber ido, ponerse a discutir con estos soldados que le decían esto, cómo le van a cobrar, si él era, y comenzar a sacar la chapa de todo su linaje y todas las cosas. Podía poner a hacer un montón de... Digamos que él tenía los mejores abogados, tenía todo el fundamento como para ganar ese juicio, digamos. No hizo eso. Él podía haber ido a hablar con ellos y aún plantearle detrás de todo eso, que si ellos se ponían en eso y no entendían, podía citarle cosas de su propia vida. No hizo eso tampoco. Porque vieron que muchas veces los que quieren cobrar los impuestos, y en esa época como la de hoy, si coimeabas o buscabas la manera de hacerlo, eso funcionaba. Así que hoy te paran a alguien de tránsito y dice: bueno, no te voy a hacer esta multa, pero por ahí si tenés para el cafecito, una coima, ¿sí? O sea, si das algo, alguna cosa, eso se pasa por alto, o se deja pasar por esta vez, la famosa, por esta vez te dejo pasar. Jesús podía decirle algo que por esta vez lo dejaban pasar. No hizo eso, fue, agarró y pagó. No tenemos que estar distrayéndonos detrás de un montón de cosas que están mal en el sistema. El sistema es corrupto, es un sistema manejado por los injustos, por el príncipe de este siglo, es un mundo antidios. Así que perder el tiempo tan valioso que tenemos en nuestra vida en este mundo, tan temporal, que es yendo detrás de hacer cumplir leyes, de que no, porque no hacen esto y que aquello y lo otro. La iglesia no tiene que perder tiempo en cosas como esas de este mundo. Denunciar al Estado por algo que están haciendo mal. Perder tiempo en cosas tan como esas. Ahora, ¿por qué no, si vamos a pedir al Estado algo, por qué no que sostenga misioneros a personas que están pasando necesidades dentro del pueblo de Dios y ayudar y pedir cosas como esta? Más que ponernos para que el reino de Dios crezca, en vez de ponernos cosas tan temporales. Y si vos vivís tu vida continuamente reclamando tus derechos, te vas a perder la vida amargándote. No tiene sentido. No estás para eso en este mundo. No estás para hacer cumplir tus derechos. En un mundo donde te piden que vos tenés que hacerte valer, que vos tenés que exigir tus derechos. No vemos eso en la Escritura, que tenemos que ser personas así, conflictivas y vivir de esa manera. Hay momentos, hay peleas que no tenemos que entrar. Hay batallas que no necesitamos ganar. Porque muchas veces para ganar esas batallas terminamos perdiendo otras que son más importantes. Ahora, fíjense, Romanos 13 nos habla en cuanto a este concepto de tributos, de impuestos, que no es algo simplemente que el Señor dijo, sino que es una enseñanza que también se fue explayando en el resto de las cartas. Y en Romanos 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y en este pasaje deja en claro de que el tema en cuestión es autoridades, concepto de autoridad.
entonces dice justamente que Dios estableció la autoridad, el concepto de autoridad. Y toda persona tiene que vivir en sujeción al concepto de autoridad, el concepto de obediencia a la autoridad. Entonces, dice así, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. No está hablando de personas, está hablando del concepto de autoridad, que Dios estableció autoridades para regir, ¿sí?, a los seres humanos, dentro de las cuales cada uno tiene que someterse. Y acá está hablando de sus deberes cívicos. Entonces tenemos esto acá en el capítulo 13, y dice, de modo que quien se opone a la autoridad, porque es el tema en cuestión, la autoridad, no la persona, a lo establecido por Dios resiste. Entonces el cristiano debe sujetarse al concepto de autoridad. Entonces, como ciudadano argentino, yo me sujeto al presidente de Argentina. Los nombres van cambiando, yo obedezco el rango que tiene, que es de presidente. Se eligen cada 4 años, son cambiantes, y yo tengo que sujetarme sin importar a quién, de qué partido político sea, yo tengo que sujetarme al rango que tiene, que es de presidente o de gobernadores de las provincias o municipales y demás. Yo tengo que sujetarme al rango, porque si yo no me sujeto a eso, al concepto de autoridad establecido por Dios, me resisto y me rebelo en contra de Dios, porque Dios estableció ese sistema. Y cuando un hijo no se sujeta a su padre, no se sujeta a Dios, porque Dios estableció ese rango de autoridad. Cuando una esposa no se sujeta a su esposo, no se sujeta a Dios, que estableció el rango de autoridades, y Él las estableció. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y luego dice en cuanto a que el sistema de este mundo se rige por esto, y que es parte del orden que Dios estableció para que las civilizaciones puedan florecer y crecer, más allá de que el hombre en su corrupción lo ha llevado a extremos muy degradantes en diferentes puntos de la historia de la humanidad, y aún en el tiempo presente. Pero lo que vemos acá es que aún todos los tributos que se pagaban en ese entonces, al igual que hoy, hacían que funcionara el sistema, de que los gobernantes, los magistrados y personas en cargo, en posiciones, no tengan que trabajar otra cosa sino en hacer que el imperio o la nación funcione. Por eso, es que la sociedad paga para que los gobernantes gobiernen. Fíjense el versículo 6, pues por esto pagáis todos los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, a cumplir con el concepto de autoridad. Entonces, no es simplemente que tenemos que estarle sujetos por razón de castigo, versículo 5, sino por cuestión de conciencia. La conciencia misma te está acusando que está mal lo que estás haciendo vos y yo como hijos de Dios. Versículo 7, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Entonces, por eso es que nosotros predicamos, como Iglesia Bíblica Misionera, que el miembro de la Iglesia no debe vivir en negro. Por eso decimos que tiene que haber un compromiso de vivir sujeto a las leyes de este mundo, y que tiene que no trabajar en negro, y que su trabajo tiene que ser en blanco. Porque al trabajar en blanco está pagando, dice, no debéis, tengo que pagar todo, a nadie tengo que deber nada. Y al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Por eso es que el cristiano tiene que vivir de esta forma, haciendo que el sistema funcione, aunque los demás se roben ese dinero, aunque saquen de tu sueldo dinero para sostener muchas veces a vagos en Argentina. Aunque te indigne a vos como a mí eso, Dios nos ordena que nos sometamos a toda autoridad, porque estableció las autoridades, y que debemos pagar al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y no debamos a nadie nada.
Entonces, todo aquel que es cristiano tiene que vivir de esta manera. Eso nos habla Romanos. Bien delante de Dios y de los hombres. Y cuando lo contrata una empresa, tiene que trabajarse en blanco. Y cuando va a trabajar para una casa particular, a ofrecer un servicio, un trabajo, tiene que hacerlo en blanco. Y si no tiene, acá en Argentina se funciona el sistema de monotributo, de que alguien puede ofrecer servicio y trabajar para personas particulares y haciendo que el sistema funcione, que tiene que pagar impuestos. Bueno, hay que pagar un contador, hay que pagar, ¿sí? Hay que pagar ARBA, hay que pagar el monotributo, hay que pagar un montón de cosas. Pero eso es lo que debe hacer el cristiano. No, pero es un lío. Eso es lo que debe hacer el cristiano. Si es un lío o no, es otra cuestión, es otro cantar. Pero eso es lo que debemos hacer. Y esforzarnos para trabajar hacia eso. Entonces, la Escritura nos manda y nos exhorta que nosotros como cristianos tenemos que pagar y darle al César lo que es de César. Pero también dice que a Dios lo que es de Dios. Jamás hay un permitido de parte de Dios de que por darle a César no le des a Dios. Nunca hay un permitido de que pagues un tributo, un impuesto, la luz, el gas, rentas, alquiler, cuota del auto, seguro, y por ese motivo no le demos a Dios. Porque nos estamos quedando con más de lo que es justo, con más de lo que es debido. Y cuando nos quedamos con más de lo que es debido y lo que es justo, nos vamos a venir a pobreza. Y la Escritura es clara con esto. No hay acá ocultos. Hay una claridad que nosotros debemos dar a Dios lo que es de Dios. Y nunca tenemos que dejar de darle a Dios lo que es de Dios por darle los impuestos al César. Entonces, cuando miramos todo esto, bueno, vemos cuánto podemos dar. ¿Qué es lo que debemos dar? Bueno, veamos 2 Corintios, volvamos ahí. En 2 Corintios vemos justamente en el versículo, capítulo 8, versículo 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que acá el pasaje está diciendo que el mismo Señor Jesucristo se hizo pobre por amor a nosotros. ¿Y cuánto dio? ¿Un poquito? Lo dio todo. Dio su tiempo, dio sus posesiones y dio su propio cuerpo y vida. Lo dio todo. Porque Él era un administrador mientras estaba en este mundo. Era un mayordomo. Él tenía que cumplir la voluntad del Padre. Y así como Él anduvo, nosotros también debemos andar en este mundo. Así que, ¿cómo estás administrando tu tiempo? ¿Qué le estás dando al Señor? ¿Vivís pensando en dar generosamente de lo que tenés, de lo que poseés? Y no siempre es dinero, a veces tiempo. ¿Cuánto vamos a visitar y a charlar con un hermano, con alguien? Porque si el tiempo no es tuyo, no, este es mi tiempo de descanso. Sos un administrador, no te mereces. ¿Cuándo el siervo merecía descansar? ¿Cuándo el siervo merecía descansar en una casa solo? Cuando se daban las circunstancias y podía, y su Señor no lo necesitaba. Así que nada es nuestro, todo es de Dios. El tiempo, las posesiones, el cuerpo, todo. Y el Señor anduvo de esa manera y debemos andar como Él anduvo. Ahora, pensemos en esto de la iglesia. Veamos Hechos capítulo 4. Porque, claro,
Hay mucha mala enseñanza dando vueltas por ahí en cuanto a que la iglesia tiene que sostener a sus pastores. Y es lo único que enseñan en cuanto a finanzas. Le dicen que hay que mantener a sus pastores y que ellos tienen que tener lo mejor y que ellos están allá arriba y después el resto de la congregación tiene que estar allá abajo, lo más profundo de todo. ¿Sí? Y viven de esa manera. Y se aprovechan de la fe de muchos fieles y aún de muchos inconversos que van a esas iglesias. Ahora, la Escritura es muy clara en cuanto a esto y estos ocultan la verdad, la adulteran, solo para recibir su propio beneficio. Pero la Escritura habla mucho en cuanto a administrar el dinero dentro de la iglesia del Señor y se debe hacer de una forma como Dios estableció. En el inicio de la iglesia, en Hechos capítulo 4, tenemos, porque está iniciando todo el recorrido, el libro de Hechos que ya lo hemos enseñado hace unos años atrás. Fíjense que en el versículo 32 del capítulo 4 dice: y la multitud de los que habían creído, Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído, o sea, los creyentes de la iglesia, era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que este pasaje está diciendo que los creyentes en el Señor decían que nada de lo que tenían era suyo. O sea que la iglesia en sus inicios ya entendía el concepto de mayordomía. Nada es mío, todo es de Dios. Así que ninguno se jactaba de lo que tenía y se lo hacía propio, sino que dice que vivían de esta manera. Después aclara cómo es esto. Dice: y con poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo de ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. A ver, una iglesia de miles no tenía necesitados. Perdón, a ver cuántos necesitados había. El pasaje dice: ninguno. Ningún necesitado. No había nadie que tenga necesidades dentro de esta congregación que estaba formada por miles. ¡Wow! ¿Cómo es eso? ¿Cómo hace esta iglesia para que no tenga necesitados sus miembros? ¿Cómo vive? A ver, yo quiero conocer el secreto de esta iglesia, porque la verdad que en muchas iglesias hay muchos necesitados. Entonces vamos a ver cuál era el secreto de ellos. El mismo pasaje dice: porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Wow, entonces para que no haya necesidad dentro del pueblo, ¿sí? ¿Qué hacía el pueblo? Proveía, daba de sus posesiones, de lo que tenía, de lo que vendía a la congregación. ¿Quién administraba esto? El liderazgo de la iglesia. ¿Quién era el liderazgo de la iglesia en ese entonces? Los apóstoles. Y traían los pies de los apóstoles. Entonces los apóstoles administraban ese dinero que eran de los propios creyentes, ¿sí? Y que, consideremos Antiguo Testamento, Dios estableció que el pueblo sostenía el pueblo mismo. Entonces el pueblo velaba por los pobres, por las viudas, por los huérfanos, y todos debían velar por ellos. ¿Sí? Entonces, cuando ves muchísimo de pobres y huérfanos y viudas en el Antiguo Testamento y en Proverbios, está hablando del pueblo de Dios, no de los pobres de todo el mundo, sino del pueblo de Dios, porque Dios siempre veló por su propio pueblo. Y el pueblo debía velar por su propio pueblo. Así que el pueblo a la misma vez debía, en Israel, daba de su dinero, de su ingreso, de su economía, para sostener a personas que se encargaban del servicio a Dios, que eran los levitas, y ya hemos explicado un poco en cuanto a eso. Y la sociedad hace lo mismo, la sociedad que critica al mundo evangélico porque toma dinero, supuestamente, y le saca a los miembros, y para vivir los pastores, que muchos lo hacen deshonestamente, como decíamos, pero el propio mundo hace lo mismo con sus propios gobernantes. El mismo sistema hace lo mismo. Saca de los impuestos para sostener a los gobernantes. Y saca para sostener acá en Argentina, ¿sí?, a personas que están trabajando para el Estado, ya sean docentes, ya sea la policía.
el sistema en Argentina funciona de la misma manera que funciona en Israel y que funciona o debería funcionar la iglesia. Ellos mismos que nos juzgan, se juzgan a sí mismos. Y acá, cuando se habla de iglesia, es lo mismo. O sea que el ciudadano tiene que cumplir con sus deberes con el César y tiene que dar para el sostén del sistema del César. Pero también tiene que dar el cristiano, como ciudadano del cielo, para su otra ciudadanía. Tiene que dar para el funcionamiento de la iglesia del Señor. Tiene que cumplir con ambas ciudadanías. Porque tiene doble ciudadanía. Tiene que cumplir con las dos. Y los apóstoles administraban este dinero y había todo un trabajo minucioso para saber dentro de los miles que había qué necesidad pasaba. Versículo 35. Cada uno. Bueno, vamos a dar para todos los que tienen necesidad, le vamos a dar un dinero fijo. No. Este uno tiene necesidad de 5, este uno tiene necesidad de 10, este uno tiene necesidad de 50, este uno tiene necesidad de 100, y a cada uno se le daba de acuerdo a su necesidad. ¿Quién administraba? ¿Quién lo hacía el liderazgo de la iglesia? Acá no habla de los pastores en este pasaje. Se habla que el dinero se administra para el propio pueblo de Dios. No solamente para los pastores, sino para el pueblo de Dios, dentro de los cuales también están los pastores. Veamos 1 Timoteo, vayamos ahí por favor, ¿sí? Que es prácticamente ya el cierre de lo que tenemos en 1 Timoteo. Y en 1 Timoteo tenemos nosotros justamente de cómo se debe conducir en la casa de Dios. Y bueno, se debe hacer de una forma que Dios estableció para su iglesia. Pablo le va a escribir a Timoteo de cómo tiene que considerar, cómo tiene que administrar a las personas, cómo van a ser los que van a servir en la iglesia y demás. Y desarrolla cómo son ellos, cómo son sus esposas, todo se desarrolla acá. Cuidados a sí mismos, pero dice en el capítulo 5, en cuanto a personas específicas de la congregación, se habla en cuanto a las viudas. Dice, bueno, evidentemente ¿sí? Dios veló por las viudas, por los huérfanos y todo en el Antiguo Testamento por su pueblo, y lo hace también en el Nuevo, en su iglesia, y vela por las viudas, ¿sí? Y dice justamente acá que si alguno, versículo 4, tiene alguna vida, tiene hijos, una viuda, tiene nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. O sea que hay un deber de los hijos y de los nietos hacia sus padres o sus abuelos, ¿sí? En este caso de las viudas está hablando. Y tienen que sostenerlos ellos, dice. Aprendan estos a vivir piadosamente. Y después dice que no tiene que poner a todas las viudas, sostener económicamente la iglesia a todas las viudas. Dice, no. Hay viudas que son más jóvenes, que se casen. Que se casen, dice Pablo. Pero hay viudas, versículo 9, dice, sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Así que va a decir acá en este pasaje que tampoco hay que poner a todas las viudas mayores de 60. No hay que poner a todas las viudas mayores de 60. Solo las viudas que han mostrado un testimonio de amor al Señor y de amor a su iglesia, a los santos, que han servido, que han amado la iglesia y que han servido acá a las personas. Dice, bueno, a ellas ponela, las que en verdad lo son viudas de verdad, dice después. Versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía que sostener a los necesitados y dentro de ellos estaban las viudas. Y después dice, a fin o con el propósito de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas.
O sea que la iglesia sostenía a las viudas económicamente. Y tenía que, aunque la iglesia tenía que ser generosa, no podía hacerlo con todos. Se tiene que ser generoso, pero sabio a la hora de administrar. No es que hay que dar así nomás y repartir, no. Hay que hacerlo con sabiduría, hay que hacerlo con prudencia. Y acá Pablo le dice cómo tiene que hacerlo de esa forma. Así que la iglesia sostiene a los necesitados, ayuda a los miembros de la iglesia que tienen necesidades, y dentro de ellas a las viudas, pero no a todas, aclara. Y luego dice, ahora sí, lo que siempre se jactan los predicadores estos. Versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y acá sí dice el pasaje que la administración de la iglesia en cuanto a economía, finanzas, tiene que ser también destinada para el sostén de los ancianos, de los que se dedican a predicar y a enseñar. Y dice que trabajan, no que de vez en cuando hacen algo, sino los que trabajan en hacer esto. Fíjense el pasaje que dice a los ancianos, y luego dice mayormente. Se puede sostener a cualquier anciano de la congregación, porque puede haber un cuerpo de anciano y se puede sostener a cualquiera. Pero dice, es preferible que mayormente esté enfocado a los que trabajan en enseñar, en predicar. Así que el dinero de la congregación es administrada por el liderazgo de la iglesia. Y tiene que la iglesia velar por las necesidades de los hermanos, dentro de ellas las viudas, y también por el sostén de los que están sirviendo. No es solamente para la élite o para algunos esa administración, sino para todos. Así que la iglesia tiene que administrar el dinero para todos. Hay mucho para hablar en cuanto a las finanzas, pero también se habla de que la iglesia debía juntar aparte para determinadas obras y necesidades de los santos en Jerusalén. Y hay pasajes así y enseñan cómo se tiene que hacer todo eso, pero el compromiso de los creyentes de un cuerpo local es financieramente con su propia iglesia. El compromiso local no es con organizaciones de afuera. El dinero que ingresa, según haya prosperado, es para con su iglesia y aparte para tener para dar para la obra. Pero el dinero que se recauda en la iglesia es el de los santos. La iglesia es la que administra ese dinero y el compromiso es con esa iglesia. Ahora, nunca es un obstáculo apoyar financieramente a otras organizaciones, a otros lugares, pero eso es no con el ingreso principal o primario, sino con un extra. Con un extra su apoyo hacia ese proyecto, porque el compromiso está con su iglesia local, del cual es miembro, y es traído a los pies de los apóstoles para que administre. Ese es el orden que Dios ha establecido. Y cuando hay necesidades se junta cada uno, lo guarda, y cuando pasa ese cuerpo, ese grupo, quien recauda ese dinero para las necesidades de afuera, se las destina en ese momento. Pero la iglesia es la que recibe y administra las finanzas del pueblo de Dios para las necesidades del pueblo. El pueblo sosteniendo al pueblo. ¿Sí? Así que vamos a seguir hablando y vamos a continuar hablando de este tema a nivel ya más particular como iglesia en cuestión de membresía a las 5 de la tarde. Vamos a estar con bastantes temas a tratar a nivel particular, cambios para este año, pero este es uno de esos temas que queremos ir trabajando como iglesia. Oremos juntos, ¿sí? Le invito a inclinar su cabeza, a cerrar sus ojos y que puedas meditar en lo que se ha enseñado y que no veas
la enseñanza de la Escritura como dada por hombres, sino como dada por Dios. Lo que Dios estableció es lo que hay que vivir, nos guste o no nos guste, nos cueste o no nos cueste, no sea difícil o no sea fácil. No haya de cosa que de pronto te encuentres luchando en tus pensamientos con Dios en vez de con los hombres. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, es un tema tan delicado hablar del dinero, porque ha sido tan tergiversado, tan adulterado, Señor, por hombres perversos y por otros ignorantes de la Escritura, que realmente muchas veces da temor hablar desde el púlpito, pero nunca debe condicionar al predicador lo que los demás dicen o piensan, porque esto no se trata de hombres, sino se trata de Dios y lo que Él ha establecido para su iglesia. Gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que nos acompañes en el resto del día también. Te dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.